quiero señalarles que a Amaury Castillo, Nancy, fueron 7 meses de espera para que él mismo fuera, pero yo sabía que cuando él iba a ir a la asamblea, él tiene que decir la verdad, él no le queda más remedio. Y se le interrogó el 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer, también el 9 de marzo. Fueron, mira, más de 48 horas, pero nosotros hicimos un extracto de 6 minutos de lo más importante, porque ustedes recuerdan que siempre ellos, cuando le propusimos la moratoria, que tuvimos que obligar a los barcos, que decían, tenían la lloradera, vamos a quebrar, las corresponsalías, los bancos van a abandonar a Panamá, nos van a quebrar. Ojo, sorpresa. Miren lo que dijo Amaury Pero en medio de una Castillo. crisis tan seria, económica, social, que hemos vivido y que se está viviendo en el mundo en general, los bancos no solo están corruscopiando ingresos, sino que simplemente mantienen sin flexibilizar las políticas para otorgamiento de crédito y para que el dinero empiece a fluir en la economía del país ahora que más lo necesitamos. Yo creo que la presión más bien viene por ahí. Tenemos que obligar a que los bancos, a través del Estado, que se obliguen a que empiecen a flexibilidad políticas para que el dinero fluya en la economía de este país. Pero la única manera de lograrlo, Eric, es a través de las leyes, porque si no existe una ley, ellos no se van a sentir en la obligación de cumplir con esto. Y hemos visto, y nosotros hemos recibido infinidades de llamadas, infinidades de denuncias en las que los bancos desde el día 1 no han dejado tranquilo ni de cobrarle, a pesar de que existía una moratoria, ellos no han dejado de mandar mensajes, correo, llamadas a todas estas personas que se han visto afectadas durante esta pandemia. Pero vamos a ver un extracto, Zulay, desde que tuviste en la asamblea. 2 días y un extracto de 6 minutos, pero escuchen las palabras del propio superintendente de Banco, Amaury Castillo, que se supone que debe guardar un equilibrio entre los bancos y cuenta habiente, donde debe garantizar los derechos de ambos. Pero nos hemos dado cuenta que solamente garantiza los derechos de los banqueros. Yo lo llamo el defensor de los intereses de los bancos. Exacto, el defensor de los bancos. Ellos pagan su salario. No, y que lo hemos venido diciendo en diferentes ocasiones aquí desde nuestro programa y finalmente, por propia voz de él, ha quedado en evidencia. Escuchémoslo. Vamos a escucharlo. Actualmente el sistema bancario cuenta con una buena liquidez que asciende a 65%, un robusto nivel de adecuación de capital, es decir, la solvencia, de un 15.7%. Para concluir con esta primera pregunta en cuanto al balance financiero del centro bancario panameño en el año 2020, cierra con un total de activos de 130.352 millones de dólares y un crecimiento del 4.3% comparándolo con similar periodo del año 2019, siendo el componente doméstico el de mayor crecimiento. Lea. La Ley 56 de 2020, mejor conocida como Ley de Moratoria, es un esfuerzo que, si bien pudo parecer encaminado a lograr un alivio o bienestar en esta coyuntura, adolecía de los elementos prácticos y técnicos que se requieren para instrumentar este tipo de medidas, como también de precisiones en materia bancaria. Por otro lado, si cualquier cliente bancario afectado por la pandemia de la COVID considera que se le ha vulnerado su derecho de acceder al beneficio de la moratoria legal bajo los parámetros establecidos por la Ley 156 del año 2020, puede acercarse a la Superintendencia de Bancos e interponer su reclamo en contra de la entidad bancaria, ya sea de manera presencial o a través de medios digitales a disposición. Honorables diputados, ya me han escuchado afirmar que el sistema bancario mantiene una adecuada liquidez, que el Consejo Económico Nacional emitió una opinión favorable para la suscripción de un contrato de fideicomiso denominado Fondo Especial de Estímulo al Sistema Bancario, en el que participan el MEF en su calidad de fideicomitente y el Banco Nacional de Panamá en su calidad de fiduciario. Continúo con la pregunta 6, si me lo permiten. Y quizás vale la pena aclarar, señora diputada, presidenta, que de esos 1.000 millones de dólares al día de hoy no se han hecho uso. No ha habido la necesidad, al menos para el fondo temporal de liquidez, no se han utilizado. Honorables diputados,
La Superintendencia de Bancos desempeñó un rol preponderante durante el proceso de salida de Panamá de la lista gris de Gafi en el año 2016. Sigue desempeñando este rol durante el actual proceso de salida de la lista gris de Gafi. Igualmente, la Superintendencia está apoyando en el avance de las acciones correspondientes a los temas vinculados al sector de remesas, particularmente el ejercicio ilegal de las remesas. A la fecha, la banca panameña no ha experimentado una reducción material ni sustantiva de las captaciones externas del Centro Bancario Internacional debido a su participación en estos acuerdos de intercambio. Los depósitos externos han pasado de 30.800 millones de balboas en el año 2018 a 32.257 millones a diciembre del 2020. En el caso de Colombia, los depósitos externos captados en este país han crecido de un saldo de 4.086 millones de balboas en lo que fue el año 2018 a 4.248 millones en el año 2019 y al mes de diciembre del 2020 se sitúan en 4.851.5 millones de balboas, de los cuales el 12% provienen de bancos. Pregunta 16. Indique el superintendente de bancos si la entidad que usted dirige ha adelantado alguna investigación contra algún banco de la localidad por las supuestas modificaciones unilaterales de las condiciones previamente pactadas en los contratos con el ánimo de recuperar pérdidas producidas por el COVID-19. Del periodo que corresponde al año 2020 hasta la fecha, se adelantan 4 procesos a raíz de denuncias presentadas contra diferentes instituciones bancarias. Los temas a los que se refieren dichos procesos se centran en disconformidades respecto a la aplicación de la moratoria bancaria legal. Pregunta 17. Indique el superintendente si es responsabilidad de la entidad que usted dirige la fiscalización de las entidades bancarias y los contratos celebrados con los clientes. De ser así, ¿ha adelantado la superintendencia alguna investigación por motivos de cláusulas abusivas en tiempo de pandemia? Honorables diputados, tengo a bien comentar que de acuerdo con lo dispuesto en la ley bancaria, específicamente en sus artículos 204 y 205, la declaración de nulidad de las cláusulas de los contratos de los bancos con sus clientes está a cargo de los tribunales jurisdiccionales, por lo que no es una facultad de la superintendencia. Pregunta 18. ¿Por qué los bancos cobran un porcentaje a todos los clientes que le paguen los préstamos antes del tiempo pactado, si estos en los primeros 5 años ya han obtenido su ganancia por la forma abusiva en que se establecen sus intereses? Si un deudor paga anticipadamente un préstamo, el banco deja de percibir los intereses de ese préstamo por el plazo proyectado. Las propias palabras de Amaury Castillo. Decía que la moratoria no servía, que no se pusiera en blanco y negro, y seguía con la misma mentira, ley bancaria. No hay ley bancaria, la ley bancaria tiene que ser aprobada por
La Asamblea Legislativa, son acuerdos. Son políticas bancarias. Exactamente. Pero fíjate una cosa, bienaventurado, buenísimo, belleza que a este sistema bancario no haya sido afectado en una crisis económica mundial que ha impactado todos los sectores, pero al único sector que no ha impactado al sistema bancario. ¡Perfecto! Pero ¿saben una cosa? Esos dineros, ahora que necesitamos recuperar la economía del país, ¿por qué entonces no dejan o no permiten que haya una ley bancaria que los regule realmente para que ellos colaboren al desarrollo y al crecimiento económico del país? Ok, no vamos en contra de que el sistema bancario se mantenga, perfecto, pero entonces a ellos les toca intervenir, como es el sector no afectado, para el desarrollo de la economía del país. Pero mi pregunta es, en todos los demás países han rebajado los intereses a 0.25%. En Panamá, ¿cuánto lo mantienen? 34 y 38, asfixiando a las personas. Pero vamos con las conclusiones que hemos analizado con economistas, con personas expertas en la materia, y hemos concluido lo siguiente. Sí, dice, el sistema bancario de Panamá está robusto. Mantienen una buena liquidez que asciende a 65% y tienen una buena adecuación de capital, es decir, la solvencia está en 15.7%. Cierran el año 2020 con un total de activos de 130.352 millones. No, aquí nos equivocamos, fue 30.352 millones. Vamos a hacer la aclaración de los depósitos externos. Dice, puede ser mucho más. La siguiente dice, los bancos crecieron en el 2020 4.3%, cifra que supera el crecimiento del año anterior, o sea, el 2019, en plena pandemia. En consecuencia, ganaron en plena pandemia y el cuento de que quebrarían por la moratoria no era más que una gran mentira. A pesar de ello, el señor Amaury Castillo sigue mintiéndole al pueblo panameño al manifestar que la moratoria fue mala porque adolecía de elementos prácticos, técnicos y científicos para instrumentar una moratoria bancaria. Y por si fuera poco, el gobierno les ha creado un fideicomiso para el estímulo al sistema bancario por la suma de $1.000 millones que no se han usado porque imagínense, no les ha sido necesario utilizarlo. Y pagamos impuestos sobre eso. Vamos a pagar impuestos sobre eso, exactamente. Estamos pagando intereses sobre un préstamo que se hizo para que ellos tengan en stock o en reserva $1.000 millones. Así es. Por si fuera poco, el gobierno les ha, bueno, ya dije lo del fideicomiso. Confesó que los depósitos externos. Depósitos externos aumentaron de 30.800 millones en el 2018 a 32.257 millones a diciembre del 2020. Igualmente manifestó que los depósitos externos provenientes de Colombia aumentaron de 4.826 del 2018 en el 2019 a 4.851 con 5 millones de balboas a diciembre de 2020. Vamos a aclarar bien. 2018 estaban en 4.826. En el 2019, 4.248 millones. Y en diciembre del 2020, 4.851.5 millones. Ahora yo entiendo por qué Roberto Brenes decía, no, nosotros solamente hemos ganado este año $5.000 millones. Es que, vuelvo y repito, qué bueno que no haya sido afectado el sistema bancario. Qué bueno que la economía de los bancos sigue robusta. Eso es bueno para la economía del país. Pero ahora les toca revertir eso para desarrollar, o sea, estamos en medio de una crisis. ¿Cómo lo van a hacer? Tienen que flexibilizar las políticas. Tienen que rebajar los intereses bancarios como lo han hecho en otros países. Pero no sirve que nos hayan sacado en las listas del GAF y demás. Si aquí para abrir una cuenta es un problema, tienes que llevar un montón de requisitos, te hacen un due diligence altísimo, grandísimo. Vete a los Estados Unidos, trata de abrir una cuenta en los Estados Unidos en 5 minutos, la tienes abierta con $2.000, con $3.000 y sales de ahí con tu libreta, nada más con el pasaporte, tú abres una cuenta en Bank of America. Pero mira, una de las cláusulas que estaban dentro de la ley de moratoria era de que se congelaran los intereses, ustedes recuerdan. ¿Por qué? Porque al final los bancos ganan la ganancia de ellos es sobre los intereses. El problema aquí en nuestro país es que los intereses son demasiado altos y esto es lo que está ahogando al panameño actualmente en préstamos hipotecarios, en tarjetas de crédito, préstamos de auto. Entonces ahí es donde está la verdadera ganancia de los bancos. La moratoria habíamos sugerido de que fuera hasta diciembre. Los bancos, en acuerdo con el presidente, lo extendieron hasta junio de este año, pero había un issue ahí de que
no favorecía al cuentaviente. ¿Por qué? Porque al final iba a tener más intereses, lo que iba a ser impagable prácticamente. Lo que han hecho es cobrar intereses sobre intereses, recargos, no han reestructurado los préstamos y ahorita mismo la gente los llaman y le dicen, si no pagas ahora, entonces vas a perder tu casa. Porque los intereses no son anuales, son mensuales y esto hace que se... Vamos a ver. Regulemos a los bancos con una ley bancaria que permita que ellos pongan esa liquidez que tienen, esa liquidez del 65% de liquidez que han manifestado que tiene el superintendente de banco, que la pongan en la economía a rodar porque lo vamos a necesitar. Enhorabuena que no hayan sido impactados. Ok, han golpeado la economía del panameño. Pero quiere decir que mintieron todo el tiempo porque decían que iban a quebrar, que la moratoria los iba a quebrar. Pero y Amaury tuvo que decir la verdad. Pero vamos a ver las siguientes conclusiones ya para terminar sobre la participación de Amaury, que lo hizo el 8 y 9. Y vamos a ver, los bancos en plena pandemia siguen teniendo ganancias. Las oficinas de reclamos contra los bancos de la Superintendencia de Bancos no funcionan. Llegan muy pocos casos y todos o casi todos se deciden a favor de los bancos. 4 casos, ¿qué es eso? De moratoria. Lo anterior es por la escasa información al respecto y una ausencia total de promoción de los derechos de los clientes bancarios. En la actualidad solamente investiga 4 casos que no concuerda con los miles de quejas que a diario se tienen sobre el abuso de los bancos en contra de sus clientes. El papel de fiscalización de la Superintendencia de Bancos sigue siendo vergonzoso porque seguimos en las listas discriminatorias de la Unión Europea y la GACI y para colmo tienen el descaro de decir que no es por culpa del sector no financiero. Así es, y seguimos. Aceptó que hay un ejercicio ilegal de remesas en el... Lo aceptó. Lo aceptó. Que hay remesas ilegales en el país, pero no hace nada por investigar y sancionar quienes llevan a cabo actividades ilícitas en el envío de remesas, a pesar de que ha sido notificado por escrito de las mismas. No ha adelantado ninguna investigación por cláusulas abusivas en los contratos bancarios. Se lavó las manos al decir que eso le corresponde por ley a los tribunales jurisdiccionales. Imagínense cuánto tiempo toma 7, 8, para 9, resolver 10, esto. Oye, las cláusulas leoninas tendrían que ir, el más débil de la relación contractual siempre es el cuentaviente, es el usuario de los servicios bancarios. ¿Quién protege a eso? Tú te vas a enfrentar, un cuentaviente o un usuario de servicios se va a enfrentar a estas poderosas firmas de abogados que tienen todos los contactos del mundo, que tienen los bancos, para ir a enfrentarse en un proceso civil que va a durar, como ustedes dicen, 7 años, 8 años. ¿Y qué es lo que vas a resolver? Si es una persona humilde que lo que está luchando por un interés. Oye, mientras no haya una ley bancaria que supervise, que regularice realmente y que los ponga en cintura a los bancos, aquí van a seguir abusando. Y que debería ser trabajo de la Superintendencia de Bancos, claro, pero hemos visto de que la Superintendencia de Bancos responde a los bancos. Pero es que no definitivamente, mira en su discurso, él claramente habla en la postura técnica de los bancos, defendiendo siempre la posición de los bancos. Él en ningún momento defendió la posición del consumidor. Nunca lo defendió. Incluso cuando yo le pregunté, solamente le hice una pregunta: ¿cuántas leyes usted ha hecho o cuántos acuerdos a favor de los cuentavientes? No me quiso responder. Tuvo que venir el diputado Gabriel Silva y dice, respóndale a la diputada. Respóndale de por qué no hay una figura del ombudsman, que existe el ombudsman bancario en otros países como Estados Unidos, Europa, incluso en Colombia. Y él dijo, sí, esta figura funciona en otros países, pero ¿por qué Amaury no la quiere? Porque esto sería entonces proteger a los cuentavientes, o sea, todo para un sector privilegiado, que aunque él diga, eso no es subsidio, señor, sí es subsidio, porque cuando hablamos de créditos fiscales que usted señaló que lo está recibiendo, beneficios fiscales que usted lo está recibiendo, fondos de estimulación, fondos de compensación, fondos de estímulo, eso significa reembolsos o dinero que el Estado panameño le da a los bancos de los impuestos que pagamos los panameños, y sobre eso sale de nuestros impuestos, pero ellos no quieren rendir. Al final son subsidios, pero le ponen otros nombres. Claro, pero explíquenme una cosa, sáquenme una duda, porque yo quisiera saber si es que cuál es el espíritu de la creación de la Superintendencia de Bancos. Supuestamente es para que regularice que ambas partes tengan un equilibrio en la contratación, pero yo estoy viendo a un defensor vehemente de la posición de los bancos. Jamás se le vio empatizando con la realidad que está viviendo nuestro pueblo. Y dinero que le paga el gobierno nacional, él recibe un buen salario, pero encima
comete el conflicto de interés porque recibe una anualidad de todos los bancos, que es bastante, estamos hablando de de miles de dólares, y además cobra por las auditorías que hace en el FESI, que también son por miles de dólares, y que cobran por liquidaciones que le hacen a los bancos, que estamos hablando ahí de millones de dólares. Entonces, claramente, señores, hay un conflicto de interés por supuesto, y entonces hablaba de los principios de Basilea, cuando los principios de Basilea señalaban que cuando debe haber una superintendencia debe ser autónoma, independiente, para que equilibre objetiva las y transparente. También se habla que dentro de la junta directiva debe haber un 30% de participación por parte de las mujeres, cosa que no es así. No, tienen 7 personas ligados a los bancos, todos para defender los intereses de los bancos, y tienen encima un costarricense que yo le digo que se llama Felipe Chandí, y no tienen a ninguna mujer violando esa ley que tú acabas de decir, Nancy, que el 30% de las juntas directivas debe estar compuesto por mujeres. Pero él dijo, demanden alegremente los tribunales de justicia, los sí, juzgados civiles. 7, 8, Cónchale, 9 por favor, años. y entonces Porque ¿dónde está el equilibrio? Es que ¿dónde está el equilibrio entre una parte y la otra? O sea, pero eso, Eric, eso Nancy, nos tenemos que ir a un corte comercial. Seguimos con este Pero tema. regresamos con más, no nos cambien. Así es. Pronto regresamos con Tras la Verdad.